Conexiones espirituales. El contacto en tu interior con la guía de tus seres trascendentales. Conduce René Escamilla Hernández. Feliz y bendecido día, feliz amanecer en tu ser, en tu vida, feliz ser de luz. Bienvenido, bienvenida a tu espacio Conexiones Espirituales. Bueno, hoy voy a contarles una historia personal en donde a través de ella mi pretensión es conectarte a esos pasos que yo en algún momento también pregunté, así como lo ha hecho mi hijo mayor, y también exploré, así como finalmente él lo está haciendo. ¿Y de qué se trata? Él en estos días, exactamente hace 2 noches, estaba yo sentado aquí en el balcón sobre el mat y tenía mi Biblia y tenía nuevamente una vela encendida. Y tenía mis audífonos escuchando música de alabanza. Se acercó y me dijo: ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Y yo, sí me encuentro bien. Entonces, ¿por qué estás aquí? Le dije: estoy haciendo oración. Ay, perdóname, te interrumpí. Le dije: no, tranquilo. Me volví y me volteé y me tardé más en voltearme cuando él ponerme la mano sobre el hombro y me dijo: yo quiero que algún día me enseñes a orar como tú lo haces. Y yo le dije: sí, claro. En ese momento llegó a mi mente todo lo que yo hice también. Ese justo día, ese justo segundo en donde yo también toqué el hombro de la persona que me guió y me empezó a decir cuáles eran los pasos de una conexión, de una oración. ¿Cómo es que tú hablas realmente con Dios? Porque finalmente aquí voy a todo ese caminar que he recorrido, y desde la doctrina con la que fui creado no nos enseñaron a orar, nos enseñaron a rezar, y rezar es repetir, rezar es recitar una oración que ya está escrita. Y no es que sea malo, no. Tú puedes tener tus oraciones escritas, pero la primera diferencia que aquí quiero entregarte y mostrarte, que yo me di cuenta, es que rezar es tomar esa oración y repetirla. Por ejemplo, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Este es un versículo de Colosenses 4:6. Yo se los acabo de leer, ahora lo voy a rezar. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Que su conversación sea amena y de buen gusto, y así sabrán cómo responder a cada uno. Que su conversación sea siempre amena, de buen gusto, y así sabrán cómo responder a cada uno. Rezar, repetir, 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 repetir. Y puede que de tanto repetir, porque así es como aprendemos un lenguaje, nos quede, ¿cierto? Y te estoy
contando esto porque en este momento estoy cerrando los ojos, no estoy leyendo el versículo, no me lo sé de memoria, y dice que su conversación sea siempre amena para que cada uno pueda hablar con el otro de una manera mucho más amable. Eso fue lo que se me quedó. Alguien que me está escuchando dirá: René, pero si el versículo es fácil y yo ya me lo aprendí, y se lo acaba de aprender, porque tiene esa facilidad en su mente, en su cerebro, tiene ese don, ¿cierto? Pues bien, regresando al tema de rezar, repetir, finalmente te puede conectar a aprender, quizás a entender y quizás a atender. Pero ¿vives lo que dices? ¿Sientes lo que dices? ¿O simplemente lo repites? En los velorios, cuando estamos despidiendo a las personas que ya fallecen, se acostumbra desde la religión católica a hacer un rosario, a hacer oración o a hacer rezos por la persona que muere. Y obviamente la oración o la frase que más se repite en este tipo de situaciones es el Dios te salve. Y conozco una persona que desde la religión católica es muy fiel en su ser, es una persona que busca vivir en santidad, y el tema es que él es a la única persona a la cual yo le he escuchado hacer el Dios te salve María como debe ser, y él lo explica. Y en alguna vez en alguno de estos sepelios, en una sala de velación, él se puso de pie en el centro del salón y le invitó a todos los que estábamos ahí a hacer oración por la persona que había fallecido. Y dijo: lo primero que les voy a pedir es que no tengan afán. Lo segundo que les voy a pedir es que cada palabra que digan la sientan y la hablen, se dirijan a María, porque la oración está creada para ella. Y cuando estemos en la oración al Padre Nuestro, cada palabra la conversen con su Creador, con Jesús, con el Padre Celestial. Y comenzó: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Y continuó así, haciendo un rosario. Y quienes están doctrinados por la religión católica y hacen rosario, sabrán que aproximadamente un rosario con las cinco estaciones, los 5 palabras que tiene cada uno de los días, se tarda aproximadamente entre unos 20 minutos a 30 minutos, dependiendo obviamente de la estructura de todas las oraciones y repeticiones que se hagan. El rosario tiene una estructura de repetición y te invita a repetir las oraciones tantas veces
y inicias con una, sigues con otra y repites y terminas con 2 o 3, siempre las mismas. No es malo. Lo que te estoy diciendo es cómo lo haces. Lo haces como lo hacía Juan Pablo, lo hace Juan Pablo, él se llama Juan Pablo, la persona que les digo que hace, y es la única que yo lo he escuchado hacer un rosario orándolo, no rezándolo. El rosario que él hizo ese día se tardó 1 hora. 1 hora de desespero. ¿Y por qué digo desespero? Porque nosotros no estamos centrados en qué significa y qué ocurre cuando hacemos oración. Vivimos tan conectados en el mundo que preferimos gastarle 1 a 4 a 6 horas a un TikTok que no nos edifica, a un WhatsApp, a un Facebook, a un Instagram, Twitter, bueno, en fin, puedo seguir, a unos videos, a vicios de todas las índoles. Porque el mundo nos seduce para que eso nos agrade y no nos moleste, como puede ser ir a una Eucaristía 1 hora o 2 horas al servicio, como lo puede llegar a ser alabar a Dios, como lo puede llegar a ser hacer un rosario desde la religión católica de 1 hora, es decir, orar el rosario, o escuchar a este loco que está diciendo lo que está diciendo hoy, y tan pronto empezó, lo quité porque qué pereza escuchar más sobre Dios, qué pereza escuchar más sobre la salvación, qué pereza escuchar más acerca de ser santo y seguir una palabra, un escrito, y ser correcto, honesto, transparente, leal, vivir en santidad. Qué pereza. Y realmente hoy les puedo decir que vibro con esas palabras que mi hijo mayor me dijo, porque lo he visto cómo está transformándose, y ya no es ese hijo, desconéctate de ese celular, desconéctate de ese. No, él ya lo está haciendo, él ya entendió que perder el tiempo en ese tipo de cosas no lo edifica. Y cuando él me hace el toc toc, algún día quiero que me enseñes a orar. Con este podcast voy a empezar a hacer eso. Él ya me lo ha escuchado, pero finalmente hoy quiero dejarlo grabado, para que no solamente él se nutra cuando lo escuche, sino que quien me está escuchando se nutra, lo aprenda y lo enseñe. ¿Cómo orar? Lo primero es que tienes que saber, es que tienes que tener disposición, tienes que tener esa conexión, tienes que tener esas ganas, tienes que tener ese querer hacerlo. Y en estos días, en tertulia con mis suegros y con unas tías y en mi familia, compartía que yo fui creado en una religión a punta de pellizco. Entonces, todos los domingos, entre las 8 y las 9 de la mañana, me ganaba un pellizco dependiendo de mi actitud. Yo no quiero ir a misa. ¡Tun! ¿Cómo que no? Venga, ¡prin! Y ahí venía el pellizquito.
Se alistó, se vistió, se bañó y se cambió que nos vamos en tanto tiempo. Y si yo seguía renuente, y si yo seguía renegando, y si yo seguía martillando, ese pellizco se multiplicaba. Y a que no adivinan qué pasaba a la hora que me habían dicho que habíamos que salir. Salía porque salía como estaba. Con una media, con el calzoncillo, con una camisa, con un pantalón, con un zapato, como fuera. La hora de ir a la ceremonia eucarística era la hora de salir. No era ni un minuto más tarde, ni 5 minutos después, ni espérese un momentico que no, era a la hora. Y mi disposición no encajaba, mi actitud, todo no encajaba. Entonces me iba obligado para orar, para poderte conectar con tu Creador. Debes querer hacerlo. Debes moverte a hacerlo. Y aquí es donde está la primera diferencia de eso que ya quizás te dije más adelante de este podcast, y es que no le pidas cuando estés necesitado o necesitada. Uy, ¿cómo así? Entonces, René, hay una canción de Miel San Marcos que dice: en las tribulaciones, en las aflicciones, proclama una alabanza. Cuando sientas que todo está perdido, proclama una alabanza. Cuando sientas que estás en la peor, proclama una alabanza. Entonces, ¿cómo así que no le pida cuando necesite? Primer punto, estar dispuesto. Segundo punto, hacerlo honestamente. Si vas en el carro manejando, si vas en el bus, si estás en el transporte que te lleva al colegio, si estás en tu casa, si estás en tu oficina, en el lugar que tú estés, colócate en posición de oración. No es arrodillarte, aunque si lo quieres hacer y quieres doblar rodillas, ese es un acto de humildad. Lo primero que tienes que hacer es esa disposición. Lo segundo es estar en esa conexión. Y estar en la conexión manejando es simplemente, si tienes, colocar música de alabanza y obviamente a través de esa música hacer oración. Lo primero es ser consciente, ¿cierto? Estar ahí. Y en ese ser consciente es: voy a hacer oración. Me voy a conectar con Él. Voy a hablar con Él. A diferencia del rezo, entonces empieza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. No. Es: quiero hablar contigo. Cuando tú quieres hablar con una persona, coges el teléfono, buscas su nombre, le marcas, pones la orejita en tu teléfono, suena, y cuando contesta: hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Estás ahí, estás en la llamada. Hay hoy en día muchas distracciones y finalmente a veces estamos en llamadas pero no estamos. Entonces aquí hay que estar ahí presente, consciente, ¿sí? Si estás manejando, obviamente no puedes cerrar los ojos, pero si no lo estás y en el lugar en que estás puedes cerrar los ojos, cierra los ojos. Inhala profundamente y declara a quien llama. Es como buscar en el celular el nombre. Busca el nombre de Jesús. Y aquí, ¿cómo lo haces? Señor Jesús, mi Señor, mi pastor, mi buen pastor,
mi creador, mi roca, mi fortaleza, mi refugio. Eso es buscar el directorio telefónico y llamar y buscar a Jesús ahí. E inmediatamente ahí le estás marcando 555-5555. Está timbrando el teléfono de Jesús. Y cuando Él te contesta, que es inmediatamente terminas de declarar su nombre, en vez de un hola, tú dices gracias, 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 Señor. Lo primero que tienes que hacer es agradecer. Por eso te digo que no es pedir. Lo primero que tienes que hacer es agradecer en cualquier temporada que te encuentres, en tormenta, en aflicción, en calamidad, en enfermedad, en ausencia, en soledad, en abundancia, en sobreabundancia, en bienaventuranza, en todo momento, en cada temporada, siempre agradecer. Y lo siguiente es empezar a reconocerle a Él todo lo que te ha entregado, todo lo que ha hecho en ti. El simplemente hecho de estar vivo, viva, es un motivo de alegría y de alabanza. Hónralo, reconoce. Él ya sabe que le vas a pedir. Él, antes de que inicies en actitud y hacer tus pasos que te estoy diciendo, ya sabe que le vas a hablar. Evita hacer la lista de Papá Noel o del Niño Dios. Señor, por favor, dame un carro, dame una casa. Él ya sabe qué requieres. Él ya sabe qué tan dispuesto, dispuesta, qué tan preparado, preparada estás para recibir el baloto, para recibir esa mansión, para recibir los 15 Ferraris que quieres. Porque a veces pedimos eso. Él ya sabe. Entonces, la invitación es a no te desgastes pidiendo algo para lo cual no has venido haciendo mérito, para lo cual no estás preparado, preparada para recibir. Uy, ¿cómo si, René? Claro, si tú no estás viviendo en santidad, si tú no estás correctamente siguiendo las escrituras, si tú estás en lujuria, en pecado, en drogadicción, en pornografía, en lujuria, compartiendo tu esposa, tu esposo con otra persona, engañando de pensamiento, robando, matando, haciendo trampa, haciéndote trampa, mintiendo. No es lógico que pidas que te entreguen, porque si bien dice en la Biblia, pide y se te os dará, también dice, si eres fiel en lo poco, te entregará más. ¿Y qué es lo poco? Tu vida, tu ser, tu templo, tu cuerpo, tu pensamiento, tus acciones. Ahora, si estás en ese cambio, claro que puedes pedir. Pero pide sabiduría, pide discernimiento, pide amor, pide que el Espíritu Santo te guíe, te transforme. Y entonces no puedo empezar a pedir ahí la casa, el carro, el dinero, el empleo. Sí lo puedes hacer, pero tienes que tener claro que, así como te he dicho en podcasts anteriores, tienes que dejar absolutamente todo el mundo, todo lo que el mundo te seduce, dejarlo. Y obviamente dejarlo
de un día para otro puede ser posible. Va a costar. Te van a llegar más tentaciones. Pero es tener la convicción, la claridad y ya la decisión de que lo vas a dejar. René, entonces voy a caer en tentación, y si caigo en tentación y si vuelvo y caigo, ¿qué pasa? Reconócelo. Transfórmate cada día. Esto es como un entrenamiento del gimnasio. Si quieres sacar músculos, la chocolatina, bíceps, tríceps y todo aquello, tú vas a diario. Y puede que un día te dé pereza y puede que un día caigas en no quiero más. Pero al otro día te levantas y contra todo pronóstico vas al gimnasio. Aquí es lo mismo. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, cada segundo, cada minuto. ¿Cuándo llega la gracia? Ella va llegando. Desde el primer momento en que tomas la decisión de declarar que Jesús es tu Señor. Desde el segundo que haces eso, empieza a sentir la gracia, a llegar la gracia. Y en la medida que vas sacando la basura que tenías acumulada dentro de ti, en esa medida va entrando esa gracia del Espíritu Santo. Agradece, pide con sabiduría y entrégale a Dios tu día, tus cosas, tus situaciones. Y vas a ver cómo esa oración cada vez se nutre más, y vas a ver cómo esa oración cada vez va tomando una mejor forma. Por el momento te dejo con esto y mañana tendremos una segunda parte en donde vamos a hacer esa oración. Voy a guiarte en esa oración. Hoy no vamos a hacer esa oración. Hoy simplemente pido al Señor que estés escuchando y atendiendo y que estés conectándote a esto. Toma un cuaderno y escribe cuáles son nuestros pasos, cuál es esa sugerencia que hoy yo te hago, porque mañana vamos a ver esta segunda parte en donde ya con estos pasos vamos a hacer una oración en donde voy a contarte cómo lo hago yo para que tú tomes esa plantilla y empieces a elaborar tu propia oración. Que tengas un feliz y bendecido día. Namaste.